Retomando lo último que habíamos estado analizando, habíamos dicho que una relación ventilación-perfusión adecuada podía ser de 0.8 y veíamos dos alteraciones, una en que se obstruía la vía aérea y ahí hablábamos de un cortocircuito en el cual la relación ventilación-perfusión pasaba a ser cero, y hablábamos también de un corte en el flujo de sangre o en la perfusión sanguínea hacia el alveolo. En este caso podía ser por un émbolo pulmonar y ahí entonces toda la vía aérea se convertía en espacio muerto porque no podía haber intercambio gaseoso. Entonces, si vemos el caso de la obstrucción de la vía aérea, nos vamos a dar cuenta que la presión parcial de oxígeno y de CO2 prácticamente no la podemos determinar porque no está llegando aire en que podamos medir, y la presión parcial de oxígeno va a disminuir y la presión parcial de CO2 va a aumentar. En el caso de el émbolo pulmonar que producía esta relación ventilación-perfusión infinita, veíamos que la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar era muy alta, 150, y la presión parcial de dióxido de carbono era muy baja. Esto se debe a que obviamente entra el aire desde la atmósfera, no hay intercambio aquí ahora en el alveolo porque no llega nada de sangre, y la presión parcial de CO2 siempre ha sido extraordinariamente baja en la atmósfera, y ahora como no hay intercambio no va a pasar nada desde la sangre hacia el alveolo. Por otro lado, no podemos medir presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono a nivel arterial porque obviamente hay una obstrucción al flujo de sangre. Respiración interna. Entonces la respiración interna ahora se refiere al intercambio de sustancias pero a nivel tisular. Entonces en este caso el oxígeno va a difundir desde los capilares sistémicos hacia la célula, y el dióxido de carbono en cambio va a difundir desde las células hacia los capilares sistémicos. Entonces la respiración interna depende también del área superficial de intercambio, que va a variar en los distintos tejidos, depende de los gradientes de presión parcial de los gases de oxígeno y dióxido de carbono, y también depende de cómo varía el flujo de sangre hacia el tejido. ¿Ok? Bueno, si analizamos entonces esto de los gradientes de presión, cómo operan a nivel tisular, nos vamos a dar cuenta que el oxígeno se mueve desde los capilares sanguíneos hacia la célula. Eso es debido a que la presión parcial de oxígeno en la sangre capilar es de 100 milímetros de mercurio, mientras que en los tejidos es de 40 milímetros de mercurio. Entonces el oxígeno va a ir saliendo hasta que se equilibra, llega a la condición de equilibrio, y entonces la sangre que sale del tejido va a tener una presión parcial de 40 milímetros de mercurio, es decir, se equilibró con la presión parcial de oxígeno que había en las células. Por otra parte, el dióxido de carbono se va a mover desde las células del tejido hacia la sangre capilar, debido a que la presión parcial de CO2 en el tejido es de 45 milímetros de mercurio y en la sangre es de 40 milímetros de mercurio. Entonces el CO2 se va a mover desde el tejido hacia la sangre hasta que se alcance la condición de equilibrio, y por ende cuando salga, ¿no es cierto?, la sangre capilar del tejido va a estar igual que la presión parcial de CO2 en el tejido, 45 milímetros de mercurio. ¿Ok? Bueno, la concentración de un gas disuelto se puede calcular a partir de la ley de Henry, con esta ecuación que nos dice que la presión parcial del gas multiplicado por su solubilidad es igual a la concentración del gas disuelto.
Ahora bien, ¿cómo se transporta el dióxido de carbono en la sangre? Bueno, como ya lo hemos señalado, la mayor parte, aproximadamente el 70% del ion bicarbonato del dióxido de carbono se transporta en forma de ion bicarbonato. El CO2 reacciona con el agua, forma ácido carbónico y este ácido carbónico se disocia en ion bicarbonato y protones. Todo este proceso es catalizado por la anhidrasa carbónica, que es abundante en los eritrocitos. Bien. Luego, otro porcentaje del dióxido de carbono circula unido a proteínas plasmáticas o proteínas como la hemoglobina. Ahora bien, lo importante es que aquí el dióxido de carbono se une al grupo amino de las proteínas y también se une al grupo amino de la hemoglobina, que es una proteína. Por lo tanto, forma lo que se llaman los compuestos carbamínicos. En el caso de la hemoglobina, cuando se une el dióxido de carbono a la hemoglobina, se forma la carbaminohemoglobina. Y un porcentaje menor, 5 al 7%, circula en su forma disuelta. Bien. Por otro lado, ¿cómo se transporta el oxígeno en la sangre? Pues bien, el oxígeno en la sangre en su mayor parte circula unido a la hemoglobina, entre un 98 y un 98,5%. En este caso, se une al grupo hemo de la hemoglobina y por lo tanto forma lo que se llama la oxihemoglobina. Entonces, esto ocurre porque la desoxihemoglobina se une al oxígeno y forma la oxihemoglobina. En el caso de la hemoglobina hay dos formas. La hemoglobina, hay varias formas, pero cuando hablamos de la hemoglobina adulta, esta hemoglobina o hemoglobina A está formado por 4 subunidades proteicas, 2 alfa y 2 beta, y cada uno de ellos tiene un grupo hemo que permite el transporte de oxígeno. En el caso, el otro porcentaje de oxígeno entre 1,5 y 2% circula en forma disuelta. Ahora, para calcular el contenido total de oxígeno en la sangre, podemos ocupar esta fórmula, que es la concentración de oxígeno unido a la hemoglobina más la concentración de oxígeno disuelto. Para calcular la concentración de oxígeno unido a la hemoglobina, tenemos que multiplicar la capacidad de unión del oxígeno por el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Y para sacar la concentración de oxígeno disuelto, entonces debemos multiplicar la presión parcial de oxígeno por la solubilidad del oxígeno en la sangre. Con todo esto vamos a poder calcular el consumo de oxígeno. Y el consumo de oxígeno, que sería el VO2, sería igual al flujo, en este caso el gasto cardíaco, multiplicado por la concentración de oxígeno en la sangre arterial menos la concentración de oxígeno en la sangre venosa. Pues bien, como ya hemos dicho, entonces el oxígeno circula prioritariamente unido al grupo hemo de la hemoglobina y en un menor porcentaje disuelto en el plasma. Ahora bien, como hemos dicho, la hemoglobina adulta tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, y cada cadena tiene un grupo hemo, que podemos ver aquí a la izquierda. Al centro de este grupo hemo hay un átomo de hierro central. Para que las subunidades de la hemoglobina puedan unir el oxígeno, entonces el hierro del grupo hemo debe estar en estado ferroso, hierro más 2. Esto es relevante porque cuando esto no es así, por ejemplo, la metahemoglobina, que es cuando el hierro se encuentra en estado férrico, es decir, de hierro más 3, no puede unir oxígeno. Bien, entonces puede ser normal la concentración de hemoglobina, pero
Si estuviera en forma de metahemoglobina, no puede unir oxígeno y la capacidad de transporte se vería afectada negativamente. Esto puede ser por la presencia de nitritos o sulfamidas, ¿okay? O por una deficiencia en la reductasa de la metahemoglobina. Lo que vemos en esta diapositiva es una de las cosas más importantes que vamos a analizar, y es la curva de disociación de la hemoglobina. Como ustedes pueden ver, a medida que aumenta la presión parcial de oxígeno, va a aumentar el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Entonces aquí vamos a ver el máximo de saturación, el 100%, y aquí vamos a ver el 50% de la saturación máxima. Cuando nosotros alcanzamos el 50% de la saturación máxima y buscamos la presión parcial de oxígeno a la que ésta se alcanza, a eso le vamos a llamar el P50. Entonces el P50 es la presión parcial de oxígeno necesaria para alcanzar la mitad de la saturación máxima de la hemoglobina. Ahora bien, la curva de disociación de la hemoglobina puede verse afectada por diversos factores, en donde esta curva puede desplazarse a la derecha o puede desplazarse a la izquierda. Cuando nosotros hablamos de un desplazamiento hacia la derecha, vamos a ver que el P50 aumenta. Al desplazarse hacia la derecha, eso significa que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye y por lo tanto va a tender a soltar el oxígeno con más facilidad. Si la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza hacia la izquierda, el P50 va a disminuir y por lo tanto la afinidad va a aumentar. Eso significa que tiende a unir con más fuerza el oxígeno. Eso significa entonces que el P50 nos permite entender la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si el P50 disminuye, vamos a decir que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumentó. Pero si el P50 aumenta, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a disminuir. Bueno, como ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? En los pulmones la presión parcial de oxígeno es cercana a los 100 milímetros de mercurio y por lo tanto el porcentaje de saturación de la hemoglobina es muy alto, alrededor del 98-99%. Ahora, en los demás tejidos, a nivel tisular, la presión parcial de oxígeno es de alrededor de 40 milímetros de mercurio y aquí entonces la saturación de la hemoglobina por oxígeno es de alrededor de 75%. Como ustedes se pueden dar cuenta, en este rango, ¿no es cierto?, entre 40 y 100 milímetros de mercurio, las variaciones en la saturación no son tan marcadas, pero cuando bajamos de 40 milímetros de mercurio de oxígeno, de presión parcial de oxígeno, las variaciones en la saturación van a ser muchísimo más marcadas. Por ejemplo, acá tenemos dos situaciones en donde una persona está a nivel del mar y tenemos el máximo de la presión parcial de oxígeno, 98%. Vemos una persona que está haciendo actividad física, está sobre el nivel del mar, pero si la presión parcial de oxígeno es de 80, el porcentaje de saturación va a ser de 95. Es decir, con una diferencia de 20 milímetros de mercurio, el porcentaje de saturación varió en 2. Sin embargo, podemos hacer una diferencia parecida, pero bajo los 40 milímetros de mercurio, y vamos a ver que la diferencia del porcentaje de saturación va a ser mucho más marcada. Se fijan aquí, 75% de saturación versus un 35% de saturación. ¿Okay? Entonces, mientras menor sea la presión parcial de oxígeno, las variaciones en esta van a ser mucho más significativas en la saturación de la hemoglobina por oxígeno.